Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Su refugio predilecto para todo lo que respira y palpita en el fascinante universo de las series turcas. Qué inmensa alegría tenerlos nuevamente por aquí, compartiendo esta pasión que nos une. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que es dinamita pura, un auténtico terremoto de noticias y emociones que, les aseguro, los mantendrá clavados a la pantalla, al borde del asiento sin parpadear. Así que preparen las palomitas, el té turco bien caliente, acomódense y abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos de lleno en un océano de amor, pasión desbordante, giros inesperados y, sobre todo, esos nuevos comienzos que tanto nos ilusionan en nuestras series turcas favoritas. Sí. Han escuchado perfectamente. Hoy vamos a diseccionar, a analizar con lupa el posible regreso de Hande y Kerem, las bombas que están estallando en el panorama de las series y esos nuevos comienzos que prometen reescribir las reglas del juego, cambiarlo absolutamente todo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero darle una cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí, a esos exploradores curiosos que han descubierto nuestro canal por primera vez. Suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Pues para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Les prometo que tenemos contenido fresco, jugoso y adictivo cada semana. No querrán perdérselo. Y por supuesto a nuestros suscriptores más fieles, a esos compañeros de viaje que nos acompañan vídeo tras vídeo, muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón por su apoyo incondicional. Su feedback, sus comentarios, sus likes son el combustible que alimenta nuestra creatividad y nos impulsa a seguir creando contenido que los enganche, que los haga vibrar, que los haga sentir que forman parte de esta gran familia. Así que después de que termine el vídeo, no se olviden de dejarnos un comentario con sus opiniones, sus predicciones, sus teorías. Queremos saber qué piensan. Ahora sí, manos a la obra. A desentrañar este bombazo que está haciendo temblar los cimientos de las series turcas. Comencemos con el plato fuerte, con lo que todos quieren escuchar: Hande y Kerem. Los rumores, los indicios sutiles, las indirectas cargadas de significado, todo, absolutamente todo, apunta a una reconfirmación de su amor. Una reconciliación que sería épica. Sé perfectamente que muchísimos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, que han seguido cada uno de sus pasos, cada mirada, cada sonrisa, desde que nos enamoraron en Senkalkam. La química, esa magia indescriptible que fluía entre ellos, era absolutamente innegable en la pantalla. Y aunque su relación llegó a su fin hace un tiempo, dejando a miles de corazones rotos en el camino, las recientes apariciones juntos, las fotos robadas, las declaraciones ambiguas que dejan más preguntas que respuestas, han encendido, de nuevo, la llama de la esperanza. La esperanza de que el amor renazca de las cenizas. No tenemos una confirmación oficial, por supuesto. En el mundo del espectáculo todo puede ser una estrategia de marketing, un juego de espejos para mantenernos enganchados. Pero, como dice el refrán, donde hay humo hay fuego, ¿verdad? Y el fuego de su amor, si realmente se reenciende, podría significar un nuevo comienzo no solo para ellos, a nivel personal y profesional, sino también para los millones de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, protagonizando nuevas historias que nos roben el aliento. Imaginen por un segundo las posibilidades, los veríamos juntos en una nueva serie, compartiendo pantalla y derrochando esa química que los caracteriza. La audiencia explotaría. Sería un fenómeno a nivel mundial. Los índices de audiencia se dispararían a cifras estratosféricas. Solo el tiempo, ese juez implacable, nos dará la respuesta. Pero desde aquí, desde este humilde canal, les mandamos toda la buena energía, toda la vibra positiva, para que ese amor florezca de nuevo. Lo merecen ellos y lo merecemos nosotros, los fans. Pero no solo de Hande y Kerem vive el apasionante mundo de las series turcas. Hay mucho más allá de esta pareja icónica. Hablemos de bombas, de explosiones creativas, de giros inesperados que nos dejan boquiabiertos, de nuevos comienzos que están sacudiendo las tramas que conocemos y amamos, de series que se atreven a romper moldes y a desafiar las convenciones. Para ello vamos a analizar en profundidad algunas series que están marcando tendencia, que están generando un debate social, que están conquistando corazones en todo el mundo y que ejemplifican a la perfección este nuevo comienzo del que tanto hablamos.
En primer lugar, y casi obligatoriamente, tenemos que hablar de ***Yarg***, una serie que ha escalado posiciones rápidamente en el ranking de las mejores series turcas. Esta joya, que fusiona el género del drama judicial con el romance, se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural. Los actores principales, la talentosísima Pınar Deniz y el carismático Kaan Urgankolu, derrochan química en cada escena, creando una conexión magnética que traspasa la pantalla. La trama, inteligentemente construida, te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La sinopsis, a grandes rasgos, sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro, recto, con un sentido de la justicia inquebrantable, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada, impulsiva, dispuesta a todo por defender a sus clientes. Sus caminos, tan diferentes como el agua y el aceite, se cruzan inevitablemente en un turbio caso de asesinato y, a pesar de sus diferencias abismales, se ven obligados a trabajar juntos, a colaborar para descubrir la verdad y llevar al culpable ante la justicia. ¿Por qué Yarg es tan relevante para nuestro tema de hoy, para este análisis de los nuevos comienzos en las series turcas? Porque representa una bocanada de aire fresco, una revitalización del género del drama judicial turco. No se limita a mostrar juicios fríos y procedimientos legales áridos. Va mucho más allá. Profundiza en las vidas personales de los personajes, en sus conflictos internos, en sus dilemas morales, en las complejas consecuencias de sus decisiones. Nos muestra sus vulnerabilidades, sus miedos, sus sueños rotos. Además, la serie aborda temas sociales de gran importancia, que resuenan con la realidad que vivimos día a día: la violencia de género, la corrupción que carcome las instituciones, la lucha incansable por la justicia en un mundo injusto. Y por supuesto, la relación entre Ilgaz y Ceylin, esa montaña rusa de emociones que nos tiene en vilo capítulo tras capítulo, llena de altibajos, de amor y odio, de confianza y traición, es un claro ejemplo de un nuevo comienzo para ambos. Una oportunidad para sanar heridas del pasado, para crecer como personas, tanto a nivel personal como profesional. Un dato interesante de Yarg es que ha sido vendida a varios países de Latinoamérica y Europa, lo que demuestra su éxito a nivel internacional y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Además, los actores han recibido numerosos premios y reconocimientos por sus interpretaciones magistrales, que han cautivado a crítica y público por igual. Siguiendo con esta línea de series que nos sorprenden gratamente, que nos ofrecen nuevos comienzos inesperados y que nos hacen reflexionar sobre la vida, no podemos dejar de mencionar ***Homer***. Esta serie, que combina drama y romance con sutiles toques de religiosidad, ha generado una gran controversia y un intenso debate en la sociedad turca. Los actores principales, el talentoso Selahattin Paal y la encantadora Gökçe Bahadır, interpretan a Homer, un joven profundamente religioso que trabaja como muecín en una humilde mezquita, y Gülcian, una mujer divorciada, madura, con una vida a sus espaldas, que regresa al barrio donde Homer reside, removiendo viejos recuerdos y desatando pasiones prohibidas. La trama central gira en torno al amor aparentemente imposible entre Homer y Gülcian. Un amor que desafía las convenciones sociales y religiosas, que se enfrenta a los prejuicios y a las críticas de la comunidad. La serie explora temas delicados y complejos, como el choque entre la tradición y la modernidad, la libertad de elegir tu propio camino, la importancia de seguir tu corazón y tus instintos, a pesar de las presiones externas y los mandatos impuestos. ¿Por qué Homer encaja tan bien en nuestro tema de los nuevos comienzos? Porque representa un soplo de aire fresco, una apuesta arriesgada en la televisión turca. Se atreve a abordar temas tabúes, a mostrar personajes complejos y contradictorios, que no se ajustan a los estereotipos preestablecidos. La relación entre Homer y Gülcian es un nuevo comienzo para ambos. Una oportunidad para romper con un pasado doloroso, para liberarse de las cadenas del que dirán, para construir un futuro juntos, aunque el camino esté plagado de obstáculos y desafíos. Un dato curioso de Homer es que está basada en una serie israelí llamada Shtisel, que también aborda temas religiosos y culturales con una mirada sensible y respetuosa. Ahora, cambiemos un poco de registro, bajemos las revoluciones y hablemos de una serie que ha conquistado los corazones de los jóvenes, que ha generado un fenómeno fan en las redes sociales, ***Du y Beni ***. Esta serie, perteneciente al género del drama juvenil, ha sido un auténtico éxito en plataformas como TikTok e Instagram, gracias a su trama adictiva, a sus personajes carismáticos y a su banda sonora pegadiza. Los actores principales, Kaan Topçu y Rabia Soytürk, dan vida a Ekim y Kanat,
dos jóvenes que viven en un barrio humilde, con escasos recursos, y que sueñan con tener una vida mejor, con escapar de la pobreza y alcanzar sus metas. La vida de Kim da un giro radical cuando su mejor amiga resulta gravemente herida en un trágico accidente provocado por los estudiantes de un colegio privado de élite, un lugar reservado para los hijos de las familias más adineradas y poderosas de Estambul. Con el objetivo de hacer justicia y de descubrir la verdad detrás de ese terrible incidente, Kim y otros jóvenes de su barrio reciben una beca para estudiar en ese prestigioso colegio. Allí se enfrentan a la discriminación, al acoso constante, a los prejuicios de clase y a los secretos oscuros que se esconden tras las paredes de la institución. ¿Por qué Dui Beni es relevante para nuestro análisis de hoy? Porque representa un nuevo comienzo para los jóvenes protagonistas, una oportunidad única para escapar de la pobreza, para acceder a una educación de calidad y para luchar por sus sueños, a pesar de todos los obstáculos que se les presentan. La serie aborda temas cruciales como la desigualdad social, el bullying, la venganza, el clasismo y la búsqueda de la identidad en un mundo confuso y lleno de contradicciones. Además, la relación entre Kim y Kanat, un romance complicado, lleno de malentendidos y obstáculos, es un claro ejemplo de un nuevo comienzo para ambos. Una oportunidad para superar sus traumas del pasado, para sanar sus heridas emocionales y para encontrar el amor verdadero, ese amor que te transforma y te hace crecer como persona. Un dato interesante de Dui Beni es que ha sido objeto de críticas por algunos sectores de la sociedad, que consideran que la serie aborda temas demasiado delicados y explícitos, como el acoso escolar y la violencia. Sin embargo, también ha recibido elogios por su valentía y por dar voz a los jóvenes marginados, a aquellos que no suelen tener un espacio en los medios de comunicación. Para finalizar con nuestras recomendaciones, quiero hablarles de una serie que, si bien no es precisamente nueva, sigue siendo un referente en cuanto a nuevos comienzos y a segundas oportunidades, ***Ask1***. Esta serie, producida por Netflix, perteneciente al género del drama juvenil con toques de comedia romántica, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, rebeldes, inadaptados, que intentan evitar por todos los medios que su profesora favorita, la única que realmente cree en ellos, sea trasladada a otro colegio. Para ello deciden urdir un plan rocambolesco, emparejarla con el entrenador de baloncesto, un hombre solitario y gruñón. Los actores principales Kubilay Akaa, Mert Yazkolu, Alina Boz, Sela Timpaale y Pekfa Yazk, dan vida a los estudiantes y a los profesores. La serie explora temas universales como la amistad, el amor, la rebeldía adolescente y la búsqueda del sentido de la vida. ¿Por qué Ask 101 encaja también en nuestro tema de los nuevos comienzos? Porque cada uno de los personajes experimenta una profunda transformación a lo largo de la serie. Los estudiantes, que al principio son un grupo de inadaptados, aprenden a trabajar en equipo, a confiar en los demás y a luchar por lo que creen. Los profesores, por su parte, aprenden a conectar con sus alumnos a un nivel más profundo, a ver el mundo desde una perspectiva diferente y a romper con sus propios prejuicios. La serie nos muestra, de una manera optimista y conmovedora, que nunca es tarde para empezar de nuevo, para cambiar el rumbo de nuestra vida y para perseguir nuestros sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. Un dato curioso de Ask 101 es que la serie tuvo una segunda temporada, que se estrenó en 2021 y que cosechó aún más éxito que la primera, consolidándose como una de las series turcas más populares a nivel internacional. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo maratónico, repleto de noticias jugosas, rumores apasionantes y recomendaciones imperdibles. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido virtual por el fascinante mundo de las series turcas y de los nuevos comienzos que nos ofrecen. Hemos hablado de Hande y Kerem, de la posible reconfirmación de su amor y de lo que eso significaría para sus millones de fans en todo el mundo. También hemos analizado en profundidad algunas series que están marcando tendencia, como Yarg Omer, Dui Beni y Ask 101, y hemos visto cómo cada una de ellas representa un nuevo comienzo para sus personajes, para el género de las series turcas en general y para la televisión en sí misma. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Han visto alguna de las series que mencionamos? ¿Qué otras series creen que representan un nuevo comienzo? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios y compartan sus opiniones con nosotros. Queremos saber qué piensan, qué sienten, qué series los han marcado y por qué. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, si les resultó interesante o entretenido.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman las series turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.